Otra vez estamos aquí, frente a la oscuridad que otros ignoran, dispuestos a escuchar lo que muchos prefieren no saber. Hoy comenzamos con el viaje hacia el origen de una presencia que no perdona. Una que sigue viva en los espejos rotos y los pasillos silenciosos. Si aún estás escuchando, es porque el miedo no te vence, te intriga, y eso puede ser peligroso. Bienvenidos de vuelta. Esto no es un juego, es una advertencia. Todo comienza en el Japón de los años 20, una época de silencio y sombras, donde las heridas del pasado aún sangraban en secreto. En esta penumbra histórica emerge la figura de un joven llamado Shuichi. Según relatos recuperados de archivos digitales olvidados y testimonios en foros oscuros, Shuichi fue un estudiante marcado por la crueldad de sus compañeros. El acoso era su sombra diaria, el dolor, su compañero constante. Pero su historia no terminó con su muerte. Algo mucho más oscuro ocurrió. Las versiones se dividen. Algunos textos recuperados de blogs abandonados sugieren que Shuichi entró un día de invierno a los baños de su escuela y nunca salió. Su dolor se fusionó con la oscuridad de ese lugar. Se transformó en algo que ya no era humano. Otras fuentes, encontradas en canales cifrados de Telegram, insinúan que Shuichi no fue víctima, sino verdugo, que merodeaba los baños públicos con una capa roja o azul, ofreciendo una elección macabra a quienes encontraba solos. Una decisión sin escapatoria, rojo o azul, sangre o silencio, dolor o vacío. Pero todas las versiones convergen en un mismo punto. Shuichi dejó de ser un hombre. Su esencia se fundió con el miedo mismo. Se convirtió en un ritual, en un susurro que habita en los espejos empañados de los baños abandonados, en una pregunta que espera en la penumbra. Este no es solo el origen de una leyenda, es el nacimiento de una presencia que desafía el tiempo, una que aún hoy, en plena era digital, sigue buscando a aquellos que se atrevan a escuchar su pregunta. La historia de Shuichi es la semilla de una sombra que crece cada vez que alguien repite su nombre, cada vez que alguien elige o intenta huir. Esto es solo el principio, el primer eslabón de una cadena que conduce directamente al abismo. En el próximo capítulo, descubriremos cómo ese eco del pasado se convierte en un ritual presente, cómo invocar o cómo atraer lo que nunca debería ser llamado. No se alejen, el viaje apenas comienza. Si el primer capítulo fue la semilla, este es el ritual que la hace crecer. No hablamos de supersticiones, hablamos de patrones, de coincidencias demasiado exactas, repetidas en baños públicos desde Tokio hasta la Ciudad de México. Patrones reconstruidos a partir de testimonios en foros anónimos, reportes médicos no publicados y videos borrados de plataformas. El ritual no requiere objetos complejos, solo 3 elementos: un baño con espejos, soledad verdadera y el momento preciso, entre las 3 y 4 de la madrugada, la hora que las tradiciones antiguas llaman el velo más delgado. Los relatos coinciden en los detalles. Debes permanecer frente al espejo, con la luz apagada. Concentrarte en tu propio reflejo hasta que empiece a desdibujarse. Algunos mencionan susurrar Akamanto 3 veces. Otros que el nombre debe surgir del silencio. Y entonces, la pregunta llega, no como un sonido externo, sino como un pensamiento implantado. Una voz fría y metálica que parece nacer detrás de tus ojos. ¿Rojo o azul? Las consecuencias están documentadas en historias clínicas de urgencias psiquiátricas y en relatos de usuarios con seudónimos que luego desaparecen. Rojo. Los testimonios describen un calor repentino, seguido de la sensación de filos cortando la piel. No hay heridas visibles al principio, pero las marcas aparecen horas después,
como arañazos profundos que ningún médico logra explicar. Azul. Aquí los relatos hablan de un frío glacial, de una presión en el cuello que deja marcas digitales azules, de la incapacidad para gritar pese a la desesperación. Pero existe una tercera opción, menos conocida, recuperada de archivos ocultos en Deep Web. Amarillo. Los pocos que mencionan haberla elegido describen una parálisis total, seguida de visiones fracturadas, una locura instantánea que los acompaña años después. ¿Sugestión? Tal vez. Pero como explican los casos de 2 adolescentes en Osaka en 2018, que vivieron la misma alucinación en baños separados. O el video de vigilancia de un baño en Santiago de Chile, donde se observa a una persona forcejear con nada antes de colapsar. Este ritual es la llave. Y cada vez que alguien repite estos pasos, no está invocando una leyenda. Está abriendo una puerta que debería permanecer cerrada. La pregunta real no es rojo o azul. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de tu propia curiosidad? El ritual existe. Los resultados están ahí. Solo faltas tú. En el próximo capítulo, escucharemos las voces de aquellos que sobrevivieron para contarlo. O al menos, para intentarlo. No te pierdas el tercer episodio. La sombra crece. Capítulo 3. Los que regresaron del espejo. No todos los que enfrentan la pregunta desaparecen para siempre. Algunos regresan, pero traen algo consigo. Este capítulo está dedicado a los testimonios de aquellos que tuvieron un encuentro y sobrevivieron para contarlo. Sus historias fueron recolectadas de correos electrónicos cifrados, grabaciones de voz en plataformas eliminadas y entrevistas en foros anónimos. Testimonio 01. Mariana, Guadalajara, México. Una estudiante de intercambio que pasó la noche estudiando en la biblioteca de su campus. En el baño del sótano, escuchó la pregunta como un susurro detrás de su cabeza. Eligió gritar «rojo» por instinto. Despertó en el estacionamiento con marcas como arañazos profundos en sus brazos. Los médicos documentaron heridas con patrones geométricos precisos, pero no hallaron explicación. Aún tiene pesadillas donde ve su reflejo moviéndose solo en espejos. Testimonio 02. Hiroshi, Kioto, Japón. Un guardia nocturno que hizo su ronda en unos baños públicos cerrados. La voz vino de un cubículo cerrado. Aka o Ao. Rojo o azul en japonés. Respondió azul por miedo. Sintió manos invisibles apretando su garganta hasta quedar inconsciente. Amaneció con marcas azules en el cuello y la voz ronca por semanas. Las cámaras de seguridad mostraron que estuvo solo en todo momento. Testimonio 03. Ana, Madrid, España. Una influencer que hizo el reto Akamanto en vivo para sus seguidores. Repitió el ritual en su baño personal. Minutos después, la transmisión se cortó con un grito ahogado. Al día siguiente, subió un video explicando que había despertado en el piso con fiebre alta y un mensaje escrito en el espejo. Amarillo fue tu error. Borró todas sus redes sociales una semana después. Patrones en los testimonios. Todos mencionaron un olor metálico en el aire antes del evento. La temperatura bajaba drásticamente segundos antes de la pregunta. Ninguno volvió a sentirse seguro frente a un espejo. ¿Alucinaciones colectivas? Algunos doctores lo atribuyen a parálisis del sueño o crisis de ansiedad. Pero ¿cómo explican las marcas físicas? O los videos donde se ve sombras moviéndose detrás de los testigos. Estos relatos son solo fragmentos de algo más grande. Algo que elige dejar testigos, pero no los deja intactos. En el próximo capítulo, hablaremos de cómo este ritual se filtró del mundo físico al digital, de cómo ahora puede alcanzarte through una pantalla. No te pierdas el siguiente episodio.
La sombra adapta sus métodos y tú podrías ser su próximo objetivo. Capítulo 4. El virus digital. La leyenda ha mutado. Ya no habita solo en baños oscuros. Ahora corre por cables de fibra óptica y redes Wi-Fi. Este capítulo documenta cómo Akamanto se transformó en un fenómeno viral, cómo saltó del mundo físico al digital y se volvió más peligroso que nunca. Todo comenzó en foros de horror en inglés y japonés. Usuarios compartían guías para invocar a la entidad. Al principio como curiosidad, luego como reto. Primera ola viral. Los challenges de TikTok. En 2021, hashtags como número rojo azul challenge y número Akamanto TikTok acumularon millones de vistas. Jóvenes filmándose frente a espejos en baños públicos, repitiendo la pregunta. La mayoría eran bromas, pero no todos. Videos donde se escuchan voces distorsionadas o donde el reflejo del usuario no coincide con sus movimientos fueron reportados y eliminados. Algunos usuarios desaparecieron de plataformas después de subir sus intentos. Segunda ola. Los filtros de AR y deepfakes. Desarrolladores independientes crearon filtros de Instagram y Snapchat que distorsionaban el rostro del usuario y añadían una capa roja o azul sobre sus hombros. Inofensivo. Hasta que accounts comenzaron a subir capturas donde el filtro no se apagaba después de cerrar la API. Imágenes de perfiles con los ojos tapados por sombras y la leyenda I chose wrong se propagaron en Twitter antes de ser suspendidas. Tercera fase. Los grupos de Telegram y WhatsApp, cadenas de mensajes que prometían contacto real si se reenviaba la imagen de Akamanto a 10 contactos. Quienes lo hicieron reportaron llamadas perdidas a medianoche, audios con susurros incomprensibles y fallas eléctricas en sus dispositivos. Pero lo más preocupante son los patrones. Los incidentes aumentan en horario de madrugada, 3 a 4 de la mañana. Las víctimas son siempre adolescentes o adultos jóvenes que accedieron al ritual mediante redes. Muchos muestran ansiedad extrema hacia espejos y espacios cerrados después del evento. ¿Coincidencia? Las autoridades japonesas emitieron alertas no oficiales en escuelas sobre juegos peligrosos en línea. Psicólogos en México documentaron casos de paranoia colectiva relacionada con el desafío del espejo. Esto ya no es folclore, es un fenómeno global que se alimenta de la soledad digital, de la necesidad de atención, del morbo que genera traspasar límites. Akamanto ya no necesita que vayas a un baño público. Ahora puede alcanzarte through tu propio celular, through la misma pantalla desde la que estás escuchando esto. En el próximo capítulo, hablaremos de cómo la ciencia intenta explicar lo inexplicable, de por qué algunos sobreviven y otros simplemente se desvanecen. No cierres esta ventana aún. La información podría ser tu única protección. Capítulo 5. Lo que la ciencia calla. A veces, la realidad supera lo que podemos medir en un laboratorio. Este capítulo se adentra en los archivos ocultos, en los informes que nunca vieron la luz pública, porque lo que encontré cuestiona todo lo que creíamos saber. Empecemos con los hechos. En el 2018, un hospital psiquiátrico en Kioto reportó 3 ingresos en una misma semana, todos con los mismos síntomas. Marcas de dedos alrededor del cuello, de un tono azul violáceo que no coincidía con ningún trauma conocido. Fiebre alta sin causa aparente. Habla incoherente, siempre repitiendo la misma frase: eligió por mí. Los expedientes médicos, a los que tuve acceso through una fuente anónima, describen patrones de heridas idénticas en pacientes que nunca se conocieron. Uno de los doctores escribió en sus notas: las lesiones no corresponden a mecanismos físicos convencionales. Parecen autocontenidas.
Pero esto no termina ahí. En 2021, un laboratorio forense independiente en Suiza analizó muestras de uno de estos casos. Los resultados, que nunca se hicieron públicos, mostraron niveles anómalos de adrenalina y cortisol, compatibles con terror extremo, pero también trazas de un compuesto no identificado, similar a toxinas de origen animal, pero con estructura molecular alterada. Algo que ningún ser humano debería tener en su torrente sanguíneo. ¿Coincidencia? Los escépticos dirán que sí. Pero luego están los videos, grabaciones de seguridad de baños públicos en México, España y Japón, todas entre las 3 y 4 de la mañana, que muestran el mismo fenómeno. Personas forcejeando contra... nada. Reflejos en espejos que se mueven unos segundos después que quien está frente a ellos, y en 2 casos, una figura alta y difusa, captada por apenas frames, de pie detrás de la víctima. La ciencia no tiene respuestas para esto, solo silencio y preguntas que nadie se atreve a hacer en voz alta. Esto es todo por ahora. Hemos llegado al borde de lo desconocido. Pero el viaje no termina aquí. Si quieren que profundice en lo que viene después, los protocolos de contención, las teorías sobre dimensiones paralelas, la razón real detrás de los espejos, suscríbanse y comenten. Capítulo 6. No olviden, la verdad está ahí fuera, pero también aquí dentro. Cuídense y recuerden, nunca confíen en su reflejo después de medianoche.